diferentes clases. Y ya estamos en el momento donde hasta fin de mes ya vamos a estar casi acabando pruebas de función hepática, prueba de función renal, hemograma, serie blanca, serie roja, y hasta ahí es el primer parcial. O sea, también estamos llegando ya a completar el avance hasta donde es el primer parcial. Están ingresando a la segunda sala. Estoy con unos 11 alumnos nomás todavía, esperando un poquito, por favor. Bien, mientras tanto voy a proyectar, empezar ahora a proyectar el tema. ¿Pueden ver las dos aulas? No, no sé. La primera sala, la siguiente. Ya vamos a ver enseguida. Sí, A la primera sala. Doctorita, debe ir al otro link. Voy a ver. A ver, un segundito, por favor. La primera sala no se ve. No se ve, doctor. Ahora, No, tampoco. a ver, voy a intentar otra vez. Tampoco. Ahora sí. Ahora sí, doctorita. Ya. Vamos a... Entonces ya estoy con las dos salas y espero que también con el micrófono encendido, con las dos salas. ¿Me escuchan? Sala 1 sí, doctora. La 2. Sí, doctora, se escucha. Ya, muy bien, empezamos. Siempre pataleando, a mí me cuestan estas nuevas tecnologías, para mí es un gran triunfo lograr estas cosas nuevas para nosotros.
Hablaremos de la interpretación de las diferentes pruebas de laboratorio, que es prácticamente nuestro fuerte y nuestra especialidad, que nos diferencia de un auxiliar de laboratorio, de un auxiliar de farmacia, que solo hace el trabajo rutinario. Nosotros tenemos que saber interpretar estas pruebas, ya sea bioquímicas, químicas o físicas, que nos van a permitir evaluar las diferentes funciones biológicas o fisiológicas del organismo, todas estas pruebas de laboratorio. Estas pruebas, sobre todo las que más se utiliza en forma rutinaria, son las pruebas de función hepática, las pruebas de función renal, interpretación de hemogramas, tanto de la serie blanca y serie roja, y también otras pruebas. Pero en nuestra clase vamos a ir avanzando con bastante profundidad estas pruebas indicadas, pruebas de función hepática, pruebas de función renal e interpretación del hemograma, tanto la serie blanca como la serie roja. Empezaremos con interpretación clínica de las pruebas de función hepática. Vamos a dar esta clase exclusivamente a todas las pruebas de función hepática. La siguiente clase haremos pruebas de función renal y las subsiguientes recién lo que se refiere al hemograma. Indicaremos que sabemos todos que el hígado es un excelente laboratorio en nuestro organismo. Cumple un papel tan importante en los diferentes procesos de metabolismo, depósito, de desintoxicación y sobre todo excreción tanto de nutrientes, de hormonas, fármacos, tóxicos, etc. Vamos a indicar las diferentes pruebas de laboratorio diseñadas, algunas para medir la capacidad funcional del hígado, otras para detectar el daño celular del hepatocito, y existe otra prueba para detectar el daño de las vías biliares. También diagnosticar la etiología de la enfermedad hepática. Entonces vamos a la primera prueba, que indica medir la capacidad funcional, prueba que mide la capacidad funcional. Dentro de este grupo podemos citar los exámenes relacionados con el metabolismo de la bilirrubina total y directa y el urobilinógeno. También acá en este grupo de capacidad, pruebas que miden la capacidad funcional, están los exámenes de la función excretora, que sobre todo antiguamente era más usada la prueba de la bromosulfaleína o bromosulfoftaleína. Acá también se encuentran los exámenes relacionados con la síntesis de proteínas, y en este grupo el tiempo de protrombina, que son los factores de coagulación, está la medición de albúmina y electroforesis de proteínas totales. Entonces estamos hablando de cada tipo de exámenes. Ya sabemos, si queremos ver el metabolismo de la bilirrubina, haremos bilirrubina total, directa, urobilinógeno. Si vamos por la función excretora, la prueba de la bromosulfoftaleína. Ahora, si queremos a la síntesis de las proteínas, haremos pues tiempo de protrombina, mediremos las proteínas totales, albúmina, electroforesis de las proteínas totales. También dentro de esta prueba que mide la capacidad funcional están aquellas pruebas relacionadas con la síntesis de la urea, donde se determina el amonio en sangre y glutamina en líquido cefalorraquídeo. Las pruebas que evalúan el daño celular del hepatocito. Interesante, inmediatamente cuando hay sospecha de daño celular del hepatocito, el médico pide transaminasa, tanto la glutámica pirúvica como la oxalacética. También pide hierro sérico. Si quiere evaluar el daño de la vía biliar, se solicitará bilirrubina directa total, fosfatasas alcalinas, gamma-glutamil transpeptidasas. Entonces son pruebas
específicas, algunas para el daño celular del hepatocito y otras para el daño de la vía biliar. Ustedes ya esto van a ir comprendiendo claramente porque todo esto yo pregunto en el primer parcial. Indicaremos también las pruebas que evalúan la etiología de la enfermedad hepática. Para eso se utilizan los marcadores virales de hepatitis, la prueba de las alfa-fetoproteínas o de autoanticuerpos, se determina también yeso, transfesina, fesitina y la determinación de cobre y ceruloplasmina. Estas son las pruebas, bueno, más especializadas ya que van a evaluar la etiología de la enfermedad hepática. Nosotros vamos iniciando con la bilirrubina. Si a ustedes yo les pregunto, queridos estudiantes, ¿qué es la bilirrubina? ¿De dónde proviene? ¿Cómo se forma? Suponiendo que yo soy muy un amigo de ustedes y me dicen que están ya egresando de la Facultad de Bioquímica y Farmacia, último año, entonces me han pedido unas pruebas de bilirrubina y amiguita, dime, ¿qué es la bilirrubina? ¿Qué pudieran contestar ustedes? ¿De dónde resulta la bilirrubina? ¿Alguna de ustedes me puede responder? Verónica, Claudia. De la destrucción de glóbulos rojos. Sí. La degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos reciclados. Muy bien. Los glóbulos rojos son de una vida corta, siempre se destruyen. Y de esa degradación, de ese metabolismo de la hemoglobina, se van formando la bilirrubina. ¿Qué pasa? Vamos a indicar que es el producto, la bilirrubina, del metabolismo de la hemoglobina en el sistema del retículo endotelial. Hay que saber que cerca del 80 hasta el 85% la bilirrubina se origina de esa degradación que me dicen ustedes de la hemoglobina y solo entre un 15 a un 20% viene del citocromo, de la mioglobina o de las catalasas. Así que cuando se va degradando el hematíe, libera la hemoglobina y que se divide en dos grupos, en dos moléculas, un grupo M y otro en globina. Y del grupo M es que primero el grupo M se convierte en biliverdina y esta recién se transforma en bilirrubina. Esto se produce en el vaso y aquí la bilirrubina está en su forma indirecta, no conjugada y es insoluble en agua. Luego la bilirrubina encuentra a una amiga, a la albúmina, y con ella la albúmina la lleva al hígado, a la bilirrubina, ahí se glucoroniza y se convierte en bilirrubina conjugada. Ya cuando es conjugada, la bilirrubina es soluble en agua. Después es excretada al intestino con la bilis. Y ya en el intestino, la bilirrubina, por degradación bacteriana, se transforma en urobilinógeno, que se va excretando por las heces. De ahí el color amarillo de las heces. Así de interesante, cuando les pregunte su amigo qué es la bilirrubina, denle el cuentito del ciclo que se corre en su formación. Primero en el vaso, la bilirrubina no conjugada, indirecta, se une a la albúmina, va al hígado, donde sufre un proceso de glucoronización y se conjuga con ácidos y ya es soluble en agua y de ahí es drenado junto con la bilis al intestino y en el intestino por las bacterias presentes son degradadas y se transforman en urobilinógeno y este se excreta por las heces. Así es como podemos hablar de la bilirrubina. Muy bien. Ahora, esta bilirrubina
cuando está unida a la albúmina recién formada, como les he dicho en el vaso, es insoluble en agua. Y esta es la bilirrubina libre, indirecta, no conjugada. La bilirrubina conjugada, cuando ya es transportada al hígado, es soluble en agua. Y cuando ya está conjugada, su nombre de la bilirrubina es directa o conjugada. Entonces hay dos tipos. Una, la bilirrubina libre o indirecta, y otra, la bilirrubina directa o conjugada. Ocurre que la acelerada destrucción de los hematíes o una disminución de esa excreción de la bilirrubina, como les he dicho, cómo se excreta por la bilis, o una disminución de la excreción de la bilirrubina por la bilis, o ambos factores, tiene como resultado un aumento de las concentraciones de la bilirrubina total. Por esa razón puede aumentar las concentraciones de la bilirrubina total. La acelerada destrucción de las células rojas, o tal vez la disminución de excretar con la bilis, la bilirrubina se acumula, ¿no? Entonces aumenta la concentración de la bilirrubina total. También la obstrucción en cualquier punto del conducto biliar puede provocar, como se ha obstruido el conducto, tampoco se puede excretar la bilirrubina y puede provocar una reabsorción de la bilirrubina al torrente sanguíneo, produciéndose de esta manera también un aumento de las concentraciones de bilirrubina total directa con una manifestación de ictericia. Estamos diciendo las causas por qué se produce el aumento de la bilirrubina directa o total, que puede ya manifestarse hasta con una ictericia. En la hepatitis viral, la inflamación producida puede provocar también una obstrucción de los canales biliares, produciendo también un aumento de la bilirrubina total y directa. Ahora, acá, cualquier alteración en la formación, transporte o conjugación de la bilirrubina da origen a un aumento de la bilirrubina libre o ictericia de tipo indirecta, cuando se produce la alteración a nivel de formación, de transporte o conjugación. Entonces, hay aumento de la bilirrubina libre o indirecta, como se observa en los casos de la ictericia hemolítica. También la ictericia de los recién naciditos nacen tan amarillos, es por la bilirrubina libre o indirecta. O también en la enfermedad de Gilbert. Si la alteración se produce a nivel de la excreción, ya no es en el transporte, en la formación y en la conjugación, como les he dicho. Ahora, si la alteración es de la excreción, se produce un aumento de la bilirrubina conjugada o ictericia obstructiva o colestásica, así para el diagnóstico, para su interpretación. Puede ser una obstrucción, esta obstrucción puede ser fuera del hígado, como la coledocolitiasis biliar, o por el cáncer de la cabeza de páncreas. O tal vez la obstrucción va a ser dentro del hígado, intrahepática, como en caso de la cirrosis biliar primaria, ¿no? Entonces, mientras más elevado sea el valor de la bilirrubina, más probable es que la obstrucción sea extrahepática. Pero el grado de obstrucción de la bilirrubina, ese grado en que permite un diagnóstico diferencial en esa obstrucción, no nos va a decir cuán grave es la obstrucción, pero los valores altos, generalmente de la bilirrubina, valores más elevados, nos van a hacer sospechar que la obstrucción sea de tipo extrahepática.
Valores normales, según el método que se realiza. Ustedes hacen en bioquímica clínica, determinación de pruebas hepáticas, bilisubina, transaminasas, fosfatasa alcalina, gamma-glutamiltransfertidasa. Tienen métodos y los métodos nos dan rangos de valores normales. En este caso, mayormente oscila la bilisubina total entre un valor de 0,1 o 1 miligramo decilitro. Y la bilisubina conjugada está entre 0 a 0,2 miligramos decilitro. Hemos hablado de la bilisubina, pero tenemos muchas otras enzimas a quienes hacer referencia. Las transaminasas. Estas son enzimas que transfieren grupos aminos de un aminoácido a un cetoácido. Las que se determinan comúnmente son las glutámico-oxalacética o aspartato aminotransferasa y la glutámico-pirúvica o alanino-aminotransferasa. Esos son sus nombres de estas transaminasas. En estados normales, las transaminasas se encuentran en el plasma a bajas concentraciones, en estados normales. Y estas son enzimas intracelulares. Se encuentran en el citoplasma y o en las mitocondrias. Pero también se las suele encontrar en muchos tejidos, no solo en el citoplasma y mitocondrias. Las transaminasas también están en muchos tejidos, principalmente en el hígado. Por eso es la prueba que nos permite determinar las alteraciones hepáticas. También se encuentra en el músculo cardíaco y en el músculo estriado. Entonces, algún daño en estos tejidos nos van a dar las transaminasas elevadas. Ahí se van a dar cuenta al estudiar. No van a estudiar de memoria porque si no se va a hacer muy complejo su estudio. Entonces, ¿dónde están las transaminasas? Son intracelulares, enzimas que se encuentran tanto en el citoplasma y o en las mitocondrias y en muchos tejidos, en el hígado, en el músculo cardíaco, en el músculo estriado, en cantidades y proporciones diferentes. Ahora, vamos a hablar que los niveles séricos más altos de estas enzimas. ¿En qué casos están los niveles séricos más altos? En hepatitis virales, en necrosis hepáticas producidas por medicamentos, también en infarto del miocardio. Entonces, niveles altos de las transaminasas, como está en el músculo cardíaco, me va a dar en estos problemas, en infartos del miocardio, en el hígado por las hepatitis virales o necrosis hepáticas. Entonces, en estas situaciones me van a dar resultados elevados de transaminasas. Sin embargo, hay pacientes que tienen cirrosis hepática, colestasis intrahepática o ictericia hepática, ya experimentan elevaciones más moderadas de las transaminasas, sobre todo de la GOT. Por eso acá no les estoy, para no confundirles, no les estoy diciendo qué pasa con qué pasa en la ictericia poshepática. Hay moderado elevado de la GOT o cuando se produce una colestasis intrahepática. No está tan elevado como en estas patologías, hepatitis virales, necrosis hepática, infartos del miocardio. Entonces, al estudiar ustedes tienen que ir con calma, porque yo hago muchas preguntas. Ustedes lastimosamente son de esta área, van a trabajar en el laboratorio y esta es la parte que tienen que saber muy bien. Pacientes con cirrosis hepática tienen valores de GOT más elevados que la GPT.
cuando están con cirrosis hepática. Está más elevada la GOT que la GPT. Y este aumento es entre 4 a 5 veces más su valor normal. No es mucho, por eso no estamos haciendo mucho hincapié. Pero cuando está con cirrosis hepática, esta GOT está más elevada que la GPT y entre 4 a 5 veces un poco más elevada que su valor normal. Pero las transaminasas son muy útiles para determinar, para el diagnóstico precoz, hemos dicho, de la hepatitis viral. Esto realmente, en daño agudo masivo de esta hepatitis, sus valores se elevan hasta 100 veces más su valor normal. Tienen que diluir haciendo en laboratorio para poder leer en el espectrofotómetro porque sus valores se elevan hasta 100 veces más que su valor normal en el caso de un diagnóstico de la hepatitis. Y además es importante para el control de la evolución de la enfermedad hepática. También la determinación de estas transaminasas no son muy útiles, hemos dicho en hepatitis virales, pero en casos de epidemia, para detectar también casos de hepatitis que todavía anistérica, muchos no tienen ictericia. Entonces, si hay una epidemia de hepatitis, se les hace a muchos y antes que aparezca la ictericia ya están elevados hasta 100 veces en esta hepatitis virales, hasta 100 veces sus valores normales. La glutámica oxalacética, la transaminasa glutámica oxalacética, se encuentra tanto en el citosol como en las mitocondrias. En cambio, la glutámica pirúvica solo se encuentra en el citosol. Valores normales. Cuando la relación de GOT sobre GPT me da igual a 0,7, es valor normal de las transaminasas. La relación GOT, la oxalacética sobre la glutámica pirúvica, 0,7 es el valor normal. Este valor aumenta a medida que el daño se hace más profundo y más crónico. Entonces, si está por encima del 0,7 y hay mucho daño, va a estar pues pasando los 10 o más si el daño es muy profundo o es crónico, ¿no? Entonces, la relación GOT-GPT es 0,7 el valor normal, valor que va aumentando a medida que el daño sea más profundo y más crónico. La GOT, su valor normal de 0 a 35 unidades por litro. La GPT igual de 0 a 35 unidades litro. También para la determinación de las pruebas hepáticas, y hemos nombrado todas estas enzimas, fosfatasas alcalinas. ¿Qué hacen estas enzimas? Las fosfatasas alcalinas. Vamos a empezar diciendo que esta fosfatasa alcalina es el mejor marcador de la enfermedad colestásica hepática. Con eso está elevado y eso nos va a dar una buena pauta de la enfermedad colestásica hepática. Entonces, las fosfatasas alcalinas, la determinación de esta enzima es el mejor marcador de la enfermedad colestásica hepática. Son enzimas que catalizan la hidrólisis de ésteres fosfóricos a un pH alcalino. Son un grupo de isoenzimas que cumplen un papel importante en el transporte de azúcares de fosfatos. Se encuentran en muchos órganos del cuerpo.
también se encuentra en el hígado. Miren, en el riñón, en el intestino, en los huesos, en incluso la placenta, leucocitos. Ya, entonces también hemos dicho que son enzimas, ¿no? Que son muy importantes para el diagnóstico de la enfermedad colestásica hepática. Por eso hemos dicho es el mejor marcador de enfermedad colestásica hepática. Se encuentran en muchos órganos del cuerpo: hígado, riñón, intestino, huesos, placenta, leucocitos. Vamos a decir que en personas adultas, las fosfatasas alcalinas circulantes provienen mayormente del hígado y de los huesos, en personas adultas. ¿Ya? Vamos a ver entonces que la magnitud de la elevación de las fosfatasas alcalinas no nos permite distinguir entre las diferentes patologías si son obstructivas o son infiltrativas, malignas. No podemos diferenciar la elevación de estas fosfatasas alcalinas. No nos dan mucha ayuda para establecer el grado de función hepática, digamos, para la cirrosis, como hemos dicho, de la transaminasa, donde la GOT está 4 a 5 veces más el valor normal. Algunas veces, cuando la cirrosis no está muy pronunciada, todavía está dentro de los valores normales. Por eso les digo que no es de gran ayuda para establecer el grado de función hepática en la cirrosis. Pero las elevaciones de los niveles de las fosfatasas alcalinas séricas ocurre principalmente, voy a repetir, en las enfermedades colestásicas hepáticas, tanto extra como intrahepáticas. Sobre todo, ocurre principalmente en alteraciones colestásicas tanto extra o intrahepáticas. Cifras hasta 3 veces su valor normal no son tan específicas y pueden producirse en diferentes enfermedades del hígado. Veremos, cuando la elevación es mayor de la fosfatasa alcalina, es más probable que esa colestasis sea extrahepática. Viendo el valor de la elevación de la fosfatasa alcalina, se puede sospechar que se refiere a una colestasis extrahepática. Algunas enfermedades producen también no solo la colestasis hepática, otras enfermedades producen también alzas exageradas de fosfatasa alcalina. Aquí voy a indicar, puede ser en la obstrucción biliar parcial, eso les dije cuando era intrahepática, ¿no es cierto? Pero también las enfermedades infiltrativas como la tuberculosis, en los abscesos hepáticos, en el cáncer, ¿no? Piden la fosfatasa alcalina. También se puede encontrar en el hiperparatiroidismo, en el sarcoma osteogénico, en el cáncer osteoblástico con metástasis en el hueso. Cuando es cáncer de hueso, inmediatamente nos piden fosfatasas alcalinas. Entonces, aquí bien claro, no solo en las enfermedades colestásicas intra o extrahepáticas están elevadas las fosfatasas alcalinas. Algunas enfermedades también producen alzas exageradas de fosfatasas alcalinas, como es la obstrucción biliar parcial, enfermedades infiltrativas como la tuberculosis, en abscesos hepáticos, en el cáncer, está elevada la fosfatasa alcalina. En el hiperparatiroidismo, sarcoma osteogénico, cáncer osteoblástico con metástasis en el hueso, también está elevada. No hay que asustarse en condiciones fisiológicas. Cuando los niños están en etapa de crecimiento, puede estar ligeramente elevada o también puede aparecer ligeramente elevada en el embarazo.
Valores normales de la fosfatasa alcalina están de 30 a 120 unidades litro. Ya hemos hablado bilirrubina, transaminasas, fosfatasas alcalinas. Nos toca hablar de la gamma-glutamil transpeptidasa. Esto sí, todo esto, queridos estudiantes, hay que estudiar con cariño y con calma, porque esto van a manejar dentro de la profesión. ¿Qué hace la gamma-glutamil transpeptidasa? Cataliza la transferencia de los gamma-glutamidos, principalmente de glutatión a otros aminoácidos. Estas gamma-glutamil transpeptidasas existen también en muchos tejidos, en el riñón, en el páncreas, en el intestino delgado e hígado. Es una enzima que está ligada tanto a la membrana plasmática como a la fracción microsomal. Está ligada a la membrana plasmática y también a la fracción microsomal. Ahora, los niveles séricos de la gamma-glutamil transpeptidasa cursan en forma paralela a las fosfatasas alcalinas en síndromes colestásicos. Entonces, el médico va a pedir para confirmar si es cáncer o es enfermedad de síndrome colestásico, va a pedir gamma-glutamil transpeptidasa, porque ahí va a ir viendo cómo está. Entonces, vamos a ver. Por eso decimos, los niveles séricos de gamma-glutamil transpeptidasa cursan en forma paralela a los de la fosfatasa alcalina en síndromes colestásicos. No están elevados en etapas de crecimiento ni en mujeres embarazadas, tampoco en enfermedades óseas. No está elevada la gamma-glutamil transpeptidasa. Ya. Entonces, si está alta la fosfatasa alcalina y está alta la gamma-glutamil transpeptidasa, se confirman los síndromes colestásicos. Esta gamma-glutamil transpeptidasa es mucho más sensible que las fosfatasas para detectar las enfermedades hepatobiliares. No sirve más que las fosfatasas alcalinas. Además, esta prueba se utiliza para hacer el seguimiento a los alcohólicos, porque es inducible con algunos medicamentos, se eleva, como ser con la fenitoína, fenobarbital, el alcohol. Es muy inducible con esos medicamentos y por eso se utiliza en el seguimiento de pacientes con tratamiento antialcohólico. Qué interesante, la gamma-glutamil transpeptidasa. Pero esta está muy sensible, es un indicador sensible de cirrosis y carcinoma hepático metastásico, alcanzando en este caso los valores más elevados. Así se diferencia en carcinoma hepático metastásico. En cambio, la fosfatasa alcalina está más en el cáncer del hueso, ¿no es cierto? Hemos visto la fosfatasa alcalina. Bueno, estamos terminando. La gamma-glutamil transpeptidasa, además de servir para hacer seguimiento a los pacientes con tratamiento antialcohólico, porque es muy inducible con algunos medicamentos como ser alcohol, fenobarbital, fenitoína, es también un excelente indicador para determinar la cirrosis y el carcinoma hepático metastásico, porque estos alcanzan valores muy elevados. Valores normales de la gamma-glutamil transpeptidasa de 0 a 30 unidades de litro, de 0 a 30 unidades por litro. Pues ahora hablamos de la lactato deshidrogenasa. Seguimos nosotros avanzando. También es una enzima que cataliza la interconversión de lactato y piruvato, cataliza esa interconversión de lactato y piruvato.
en una gran cantidad de tejidos. Se encuentra ¿en qué lugares? Sobre todo se encuentra en el hígado, en el riñón, corazón, musculatura esquelética, en los eritrocitos, en incluso pulmones. Estas son un grupo de 5 isoenzimas. Las lactato deshidrogenasa son un grupo de 5 isoenzimas, pero las que predominan más es la LDH1 y la LDH2, ¿dónde? En el corazón. La LDH5 en el músculo esquelético y en el hígado. Eso nos va a permitir entonces hacer la interpretación. Les he dicho que se encuentra ¿dónde? En el hígado, en el riñón, en el corazón, en la musculatura esquelética, en los eritrocitos, incluso en los pulmones. Entonces, la lactato deshidrogenasa viene en un grupito de 5 isoenzimas, pero las que más predominan, vamos a ver, LDH1 y LDH2 en el corazón y la LDH5 en el músculo esquelético y en el hígado. Después de un daño hepático provocado por un trauma físico, por una infección o una isquemia, presten atención, se libera al torrente sanguíneo provocando una elevación de las enzimas, especialmente LDH4 y LDH5, por trauma físico, isquemia o infección. Pero si el problema es un infarto del miocardio, se elevará la cantidad, principalmente la de la LDH1 y la LDH2. Eso nos permite ver dónde está el daño. Valores normales de la lactato deshidrogenasa de 50 a 150 unidades por litro. Son pues muchísimos todas estas pruebas de laboratorio para detectar las enfermedades hepáticas. Vamos a hablar de las proteínas plasmáticas. Hablamos ahora de las proteínas plasmáticas y vamos a ver, existe en laboratorio la prueba de la electroforesis de proteínas. Para nosotros entender un poco, vamos a recordar que el hígado sintetiza la mayor parte de las proteínas plasmáticas, con excepción de las gamma globulinas que se sintetizan en el sistema retículo endotelial. Por eso que es de gran valor diagnóstico para evaluar el funcionamiento hepático la determinación de las proteínas plasmáticas. La disminución de la capacidad funcional hepática conduce a un descenso de todas las proteínas. Por eso les viene una hipoalbuminemia, especialmente de la albúmina. En la cirrosis hay una hipoalbuminemia, disminuye terriblemente la albúmina. En enfermedades hepáticas crónicas, especialmente la cirrosis, el método de electroforesis de proteínas tiene un gran valor diagnóstico y es realmente de gran ayuda para determinar la albúmina junto con la de las proteínas totales. En la cirrosis hepática, hacer la electroforesis de proteína es muy importante para determinar tanto la albúmina como las proteínas totales. Vamos a ver la interpretación, alteraciones de los proteinogramas en las hepatopatías por electroforesis de proteínas, cómo se van a interpretar. En hepatitis, ¿qué se va a ver? Se va a hacer una lectura que la proteinemia, cuando se produce la hepatitis, la proteinemia es total porque es la suma de la albúmina y la globulina. Entonces, la proteinemia total no está variada, es normal. La albúmina discretamente baja y la gamma globulina ligeramente aumentada. Esto se ve en la hepatitis.
En las ictericias obstructivas hay alteraciones pequeñas, que esto depende de cuánto ha durado el proceso, depende de casos determinantes, si se trata de neoplasias o se trata de procesos inflamatorios que pueden acompañarlas. Depende para hacer la interpretación en las ictericias obstructivas. Se ven, pero pequeñas alteraciones que dependen del tiempo, de la duración, cuánto ha durado ese proceso, o qué casos ha ocasionado esta ictericia, neoplasias o son procesos inflamatorios que acompañan esta patología. En la cisosis, ¿cómo está la electroforesis de proteínas? Igual, la proteinemia o proteínas totales está normal, pero la albúmina se nota ya más baja y la gamma globulina más alta aumenta 2 a 3 veces, ya se nota, y por eso se presenta una amplitud en su zona electroproteica, porque se une una banda ancha, se presenta ahí, en la lectura se ve una banda ancha porque se ha unido tanto la beta con la gamma globulina y se observa una banda ancha. Esto se ve en la cisosis hepática. Entonces presenta una amplitud en su zona electroproteica, una banda ancha por la fusión de la beta-gamma globulina. Vamos a ver los valores normales de la albúmina. Albúmina, su valor es de 4 a 6 gramos decilitro. Las globulinas de 2, 3 a 3,5 gramos decilitro. Y las proteínas totales están entre 6 a 8 gramos decilitro. Esos son los valores normales de cada uno de ellos, ¿no? Estamos albúmina de 4 a 6, globulina de 2, 3 a 3,5 gramos decilitro y la proteína totales de 6 a 8 gramos decilitro. Hemos dicho también la determinación del tiempo de protrombina. Entre las proteínas sintetizadas por el hígado están los factores de coagulación y aquí se incluye el fibrinógeno. Y en la síntesis de algunos factores de coagulación se necesita además la vitamina K como factor. La actividad de estos factores se mide mediante el tiempo de protrombina. Estos factores de coagulación se mide mediante el tiempo de protrombina, conocida también como prueba de Quick, que consiste en medir el tiempo que demora en producirse la coagulación del suero cuando se ha puesto la presencia de la tromboplastina cálcica, en presencia de la tromboplastina cálcica. El resultado de esta prueba se expresa en porcentaje del tiempo del suero normal. Entonces, en porcentaje, el resultado de esta prueba vamos a expresar en porcentaje. Como las proteínas de coagulación son proteínas de vida media corta, su determinación tiene gran utilidad en el diagnóstico y pronóstico de daño agudo, porque tienen una corta vida. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, por ser proteínas de vida media muy corta, su determinación tiene gran utilidad para el diagnóstico y pronóstico de daño agudo. Una protrombina que no se consigue elevar ni con la administración parenteral de vitamina K y los tiempos de coagulación permanecen en valores inferiores al 50%, implica un pobre diagnóstico en enfermos con cisosis u otras hepatopatías crónicas. O sea, ahí ya se da cuenta, pese a que se le ha dado por vía parenteral vitamina K y el tiempo que tarda, su tiempo de protrombina es inferior a un 50%, ya
es la etapa terminal de una cistosis o de una hepatopatía crónica. Entonces es un pobre diagnóstico de estas enfermedades con cistosis, porque el tiempo debería estar entre los valores de 80 a 100%. También dijimos, ¿no?, la determinación del amonio en sangre y glutamina en líquido cefalorraquídeo. Vamos viendo ahora la determinación del amonio. Un aumento de los niveles de amonio sanguíneo indicará una disminución de la síntesis de urea por daño hepático. Saben ustedes que el hígado es un laboratorio que va a sintetizar, degradar y va a ir metabolizando y eliminando la urea, y posteriormente ya cuando hay una insuficiencia hepática hay una disminución de esa síntesis de urea por ese daño hepático. Y en esa circunstancia, dado que el amonio atraviesa la barrera hematoencefálica, cuando se acumula tanto, no se elimina entonces hay acumulación del amonio en sangre, y por esta razón atraviesa incluso la barrera hematoencefálica. Su determinación es útil en el diagnóstico diferencial de la encefalopatía hepática. Aquí entra en coma, el paciente pierde el sentido y se complica. Entonces, porque el amonio atraviesa la barrera hematoencefálica, su determinación es muy útil mediante el diagnóstico diferencial de la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática aguda se presenta en pacientes con daño hepático muy extenso, en hepatitis fulminantes, en hepatitis tóxicas producidas por alotano, pero es una encefalopatía hepática aguda cuando se presenta daño hepático muy extenso, hepatitis virales fulminantes, hepatitis tóxica producida por sustancias químicas. Pero si la encefalopatía crónica se presenta en pacientes con cistosis que han durado mucho tiempo, ¿no?, con cistosis hepática, y ya están llegando a la etapa terminal. También se asocia esta encefalopatía crónica, se asocia a transgresiones de la dieta, hemorragias digestivas, manejo inadecuado de diuréticos. Viene una encefalopatía crónica en estos pacientes que tienen cirrosis hepática avanzada. Van a diferenciar cuándo es una encefalopatía hepática aguda, en qué casos y en qué casos puede darse una encefalopatía crónica. Los valores normales de 12 a 55 microgramos de cilitro. Patologías hepáticas frecuentes. Hepatitis. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Hemos dicho con la bilirrubina. También está elevada, ¿no? Hay que hacer la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa, y ver si el tiempo de protrombina, si el daño es agudo. Si se está mejorando la remisión de la enfermedad, de la hepatitis, hay que ver con las transaminasas. ¿Cómo están? Si se están normalizando. Se normalizan después de 2 a 5 semanas, y el mejor control es haciendo las pruebas de transaminasa de la remisión de la enfermedad. En hepatitis viral aguda tipo B, el tiempo, como es aguda, el tiempo de protrombina es importante para seguir el curso de la enfermedad. Un valor mayor a 20 segundos indica insuficiencia hepática aguda. Entonces, es de gran ayuda la determinación del tiempo de protrombina en hepatitis virales aguda tipo B, porque un valor mayor a 20 segundos nos indica una insuficiencia hepática aguda. Puede ser la cirrosis hepática nutricio-alcohólica,
Ya les he dicho, en este tipo es útil determinar la electroforesis de proteína, donde se ve que disminuye la albúmina y se nota una banda ancha por la fusión de la beta-gamma globulina. En este caso está aumentada la transaminasa y baja los valores del tiempo de protrombina. Las transaminasas suben, la GOT puede llegar a un valor menor o igual a 300 unidades litro. Y la GPT hasta puede llegar a un valor menor o igual de 200 unidades litro. Es obvio que los valores del tiempo de protrombina bajen. En casos de encefalopatía hepática, como ha atravesado el amonio la barrera hematoencefálica, los valores son altos de amonemia y también la bilirrubina suele estar aumentada en casos de encefalopatía hepática. Si se produce una obstrucción biliar y se marca una ictericia obstructiva, para ver de qué magnitud es esta obstrucción biliar y clasificarla, se determina mediante la bilirrubina directa y total. La evolución de esta patología se hará con la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transeptidasa. Para analizar el daño hepático, hasta dónde ha sido dañado, hemos dicho, en caso de necrosis se hará las transaminasas. Patologías hepáticas frecuentes. A veces se producen obstrucciones extrahepáticas. En ese caso, si hacemos la fosfatasa alcalina, está elevada. Glutámica oxalacética elevada, la píruvita elevada, la bilirrubina directa elevada. Entonces, conviene controlar con estas pruebas las obstrucciones hepáticas. Fosfatasa alcalina, transaminasas, bilirrubina directa, las mismas que se encuentran elevadas. Cuando la obstrucción es aguda del conducto biliar por cálculo, igual se controla con fosfatasa alcalina, transaminasa, bilirrubina, están elevadas. Valores extremadamente elevados de fosfatasas alcalinas se pueden observar en colestasia intrahepática, en esta situación. Como verán, queridos estudiantes, este tema ya es más profundo, hay que estudiarlo con mucho cariño, no en una noche, sino detenidamente, parte por parte, y les va a servir para toda su vida, sobre todo, ni siquiera por trabajar en laboratorio. Siempre estamos en el transcurso de nuestra vida pidiendo un análisis. Si no es para nosotros, es para un miembro de nuestra familia, papá, mamá, hermanos, o incluso para nosotros mismos. Si no trabajamos nosotros en laboratorio y cuando nos pasan los resultados, ya podemos entender lo que nos está pasando, que podemos conversar con el médico, podemos pedirle qué más necesitamos, qué otra prueba más para apoyo. Entonces, aquí está nuestro nivel realmente de profesionalidad cuando ya sabemos interpretar los diferentes exámenes de laboratorio. En esta clase simplemente hemos hablado de las pruebas de función hepática. El siguiente miércoles hablaremos otra prueba muy interesante que hacen ustedes, empezando de un parcial de orina, creatinina y demás. Vamos a ver pruebas de función renal, que es de gran utilidad para el conocimiento de ustedes. Con esto mi clase ha concluido. Les deseo suerte, sigan estudiando. Ya se habrán enterado que los primeros días de agosto empiezan los primeros parciales. Veremos cómo está el rol. Vayan organizándose y ya
para empezar a estudiar y sacar buenas notas. Por hoy sería esto todo. Les deseo suerte. Hasta luego, queridos alumnos. Nos vemos las próximas clases. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chicas. Que les vaya bien. Se cuidan siempre, por favor. Siempre cuidándose, organizándose, estudiando. No se confíen. Ustedes tienen materias muy cargadas y vayan estudiando. Hasta luego. ¿Cómo sabes que digo chau, chau? Vienes cosiendo y te paras de 2 pies. ¿Cómo sabes que es chau, chau? ¿Estás por ahí, Julio? Julio. A ver, ven. ¿Qué pasó? Calladito nomás ven, pues. Así me golpea las teclas cuando digo chau, chau. Lora, se para de 2 pies. Vamos, me dice. ¿Qué fue Mira las 2 salas abiertas. Tanto, Julio, han entrado 180 estudiantes, 170 estudiantes. Todito está lleno. Bárbaro, ¿no? Yo no, que si me hubiera tocado esto así, yo hubiera